Bienvenidos, saludos, gracias, paz y salud sea con vosotros, a los radio oyentes de Radio El Camino y los que escuchen este tema por este canal de este servidor Carlos Arias, Profecía Presente. Bien, este tema titulado Espiritismo en las iglesias, historia y transmisión. Como ven por su título, vamos a hablar de cómo el espiritismo durante la historia se ha ido propagando y esto ha llevado a transmitirse a lo que se conocen hoy como las iglesias que conocemos hoy por hoy, no las iglesias de la antigüedad, como son las sinagogas, sino las iglesias como las conocemos en el tiempo actual. Vamos a ver en este tema cómo la iglesia más conocida y con más miembros a nivel mundial adopta una doctrina, entre otras, ¿verdad?, que la Biblia rechaza. Promueve e incluso inventa otros tipos de espiritualidad y veremos también cómo su liturgia e imágenes tienen un oscuro simbolismo. También trataremos cómo algunas iglesias y denominaciones cristianas en las últimas décadas han ido adaptando sus cultos a extrañas prácticas, abriendo las puertas así al sentimentalismo desbordado y dejando de lado el estudio de la palabra. Y vemos cómo todo esto en conjunto nace de fuentes del espiritismo y encamina a todas esas personas sin que ellas sean conscientes de eso a veces hacia lo que será el gran engaño de los últimos días junto a la marca de la bestia que será empujada por la imagen de la bestia, es decir, el espiritismo. Bien, y para empezar este tema de forma introductiva, les voy a hablar, para los que no conozcan, del método de interpretación histórico o método de interpretación historicista. Y vamos a hablar un poquito también de forma introductiva sobre lo que es la bestia mencionada en Apocalipsis. Bien, el método de interpretación historicista es el método correcto de interpretar la profecía, ya que no está contaminado e infiltrado y no da pie a sacar suposiciones e interpretaciones personales propias. Es el método donde la Biblia se interpreta y responde a ella misma. En la Biblia, lo que en un capítulo te puede generar una duda que no se responde, en otro capítulo se halla la respuesta. Métodos de interpretación como el futurista es de origen e invención jesuita, algo de lo que vamos a hablar mucho en este tema sobre el jesuitismo, que estudia en la mayoría de iglesias protestantes, este método futurista, como digo, todo lo enfocan hacia un futuro y así se tiende a sacar propias conclusiones de lo que no realmente comprenden. O como enseña que todo sucede en un futuro, justifican que todavía no ha llegado ese tipo o tiempo de comprensión, ya que hay eventos que deben darse aún, cuando realmente son, como digo, en el método de interpretación histórico, ya están fechadas, como dice el propio título, en la misma historia. Ya ha habido eventos donde ya han sucedido y así nos lo muestra la Biblia. Y el futurismo nos despista hacia llevar quizás esa profecía que se ha cumplido o se está cumpliendo hacia un futuro, ¿verdad? El método de interpretación historicista es el método que usaron todos los reformadores, desde los valdenses hasta Spurgeon, por ejemplo, un reformador muy famoso de los últimos que hubo. Todos, sin excepción, todos estudiaban el método de interpretación profético historicista. Y todos, absolutamente todos, coincidían en que la bestia descrita en Apocalipsis es la Iglesia Católica Romana. Hoy en día, pocos son los que sostienen que la Iglesia Católica es la bestia y ya no estudian detenidamente como nos enseñaron los pioneros protestantes. Se les llamó protestantes, hermanos y oyentes, por esa misma causa, por protestar ante la manipulación y barbaridades que cometía la Iglesia romana bajo el poder del papado, y descubrieron que escondían y negaban el estudio de la Biblia al pueblo. Y una de las razones era porque la profecía les señalaba a ellos como directamente la bestia mencionada en el Apocalipsis. Hago esta introducción, oyentes, para que los que no conozcan esto tengan una pequeña noción del contexto sobre el espiritismo de la bestia que vamos a tratar.
pero recomiendo a todos a que hagan un estudio de las profecías, porque es la palabra de Dios la que os dará el conocimiento y la que hay que seguir, no a ninguna persona. La comprensión correcta del libro de Daniel es la clave para comprender el libro de Apocalipsis. Un estudio bíblico de este libro, comprendiendo que en el transcurso de la historia aconteció lo que Daniel profetiza, abre las puertas a la comprensión de la bestia descrita en Apocalipsis. Empezaremos documentando una parte de la Iglesia Católica Romana que más se desconoce, pero es la que realmente lo dirige todo. Y todo no solo se refiere a la Iglesia en sí. Hablamos de la Compañía de Jesús, también conocida como la Orden de los Jesuitas o los Jesuitas a solas. Para comprender los inicios de esas prácticas espirituales pseudo-religiosas que promueve esta Iglesia y que encaminan hacia el espiritismo, tenemos que ver cómo astutamente los jesuitas la infiltraron en la Iglesia. Y lo más impresionante que consiguieron, cómo la introdujeron a todo el mundo secular, ya no solo creyente. Bien, la orden jesuita, conocida como la Compañía de Jesús, cuyos miembros son comúnmente conocidos como jesuitas, es una orden religiosa de clérigos regulares de la Iglesia Católica fundada un 15 de agosto de 1534 por el español Ignacio de Loyola. Junto con Francisco Javier, Pedro Fabro, Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Boadilla, Simao Rodríguez, Juan Coduri, Pascasio Broet y Claudio Jayo en la ciudad de Roma fue aprobada por el Papa Paulo III en 1540. Esta información es la que podéis encontrar en las fuentes oficiales de Internet sobre su fundación y lo que viene a representar supuestamente la orden, y es supuestamente una orden de misioneros católicos. Lo que muchos no saben es que la orden jesuita realmente nació con la misión de exterminar la reforma protestante. Sería la respuesta a lo que denunciaban los protestantes. La venganza sería la llamada contrarreforma. Su fundador Ignacio de Loyola era militar y la finalidad en sí de la orden era esa, puramente militar. La orden de los jesuitas es el brazo militar del papado. Cada jesuita tiene que firmar un contrato de lealtad al Papa. Y algunos firman una carta en la que se comprometen a servir obediente y fielmente hasta su muerte al Papa. Y que perseguirán, torturarán y masacrarán a todo protestante. En la carta describen a los protestantes con insultos y qué métodos usan para llevar a cabo su ejecución e incluso la de sus bebés. Es tremenda esa declaración que deben firmar. De forma que da terror la descripción de dicha carta. Los jesuitas fueron expulsados de muchos países porque se tomaban la ley por su mano y porque tenían una instruida y perspicaz capacidad para infiltrarse dentro de cualquier tipo de poder o política y destruirla o manipularla desde adentro. Bien, los jesuitas, oyentes y hermanos, y es lo que vamos ahora a enfocar en este ámbito, en este brazo y en esta parte de la historia de los jesuitas, se infiltraron en Oriente. Esa es la clave para empezar a comprender, oyentes, cómo se encaminó los jesuitas hacia un plan que era introducir el espiritismo dentro de las creencias religiosas y así llevarlo también al ámbito de las iglesias. Vamos a ver cómo los jesuitas desembarcaron en tierras orientales y un cúmulo de sucesos conllevó a que usaran posteriormente estos países como puente y divulgación de nuevas creencias espirituales de connotación espiritista. Vamos a ver. Bien, por un lado, el jesuita español Francisco Javier, uno de los cofundadores junto a Ignacio de Loyola, llegó a Japón en 1549 como misionero en el desembarco de Kagoshima, conocido por ser considerada una de las primeras relaciones que se conoce entre España y el país nipón. El desembarco se efectuó un 15 de agosto, día en el que se fundó la orden jesuita. Fijaros y atiendan a esta fecha, vamos a hablar y verán que es muy representativa. Un 15 de agosto se funda
la orden jesuita. El mismo día se desembarca este barco donde llegan a Oriente estos jesuitas, liderado por Francisco Javier. Bien, el barco llega días antes realmente, con toda la precaución, pero el barco no atracó en la orilla ni desembarcó y pisaron tierra hasta ese día. Es decir, estuvieron en mar, en las orillas, esperando a pisar tierra el 15 de agosto, como les digo, de 1549, para hacer coincidir las fechas como un día solemne. 15 de agosto se fundó la Orden de los Jesuitas. Bien, por otro lado tenemos al jesuita italiano Matteo Ricci. Matteo Ricci fue destinado por la Compañía de Jesús a China, donde estuvo allí viviendo Matteo Ricci durante 30 años. Fue realmente el autor del primer mapa de China. Era conocedor y escribió ensayos sobre aritmética e isoperimetría. Muchos saben, y los que no saben se lo comento, los jesuitas son personas muy, muy, muy inteligentes. En la corte de Beijing, en China, se ganó gran prestigio este jesuita italiano llamado Matteo Ricci, hasta el punto que el emperador, llamado Kangxi, estaba encantado con los jesuitas. Incluso le daban clases particulares al emperador de matemáticas y astronomía. Matteo Ricci adquirió un profundo conocimiento de los libros chinos que le llevaron a realizar una síntesis entre el cristianismo y el confucianismo, ¿verdad? Que es una religión oriental, china en concreto. Aquí ya vemos cómo en China, por parte del jesuitismo, ya se comienza a fusionar pensamientos y doctrinas para unir religiones, que es la finalidad también de este plan que tenían. En esa época conseguían ese cometido con esa mezcla de doctrinas que la Biblia condena. Hoy en día continúan haciéndolo con la creación de prácticas espirituales, como vamos a ver, y mediante el ecumenismo. Ahora vamos a ver qué plan trazaron para su estancia en Japón. Bien, en Japón, en 1587, el emperador Toyotomi Hideyoshi emitió un edicto de prohibición del catolicismo en Japón. El emperador decide tomar esta acción porque cree que los sacerdotes y jesuitas en realidad planean una avanzadilla de un ejército conquistador español. A partir de ahí inicia la persecución hacia los católicos. Esta persecución alcanza su momento más álgido el 5 de febrero del año 1597, cuando 26 cristianos, jesuitas, franciscanos y conversos japoneses fueron crucificados en la colina de Nagasaki por una orden imperial que había sido publicada en diciembre del año anterior, en un hecho que pasó a la historia como los 26 mártires cristianos de Japón. En 1614 se prohibió la religión cristiana y se expulsó a todos los jesuitas del país de Japón. Los jesuitas tienen fama de ser personas muy inteligentes, ser maestros en el engaño y ser muy vengativos. Pasaron más de 2 siglos desde esa expulsión cuando volvieron a introducirse astutamente en el país, retomar sus planes y usar a Japón como anzuelo espiritual al mundo. Les voy a hablar ahora de un personaje llamado Guido Berbeck. A mediados del siglo XIX, el cristianismo sigue prohibido. En cambio, los cristianos holandeses son aceptados, pero únicamente por motivos humanitarios, sin hacer proselitismo. Es precisamente bajo esta cobertura que desembarca en 1859 este llamado Guido Berbeck. Desembarca, en Nagasaki, casualmente en Nagasaki, en el lugar del que los jesuitas se tuvieron que retirar, ¿verdad? Digo casualmente, ya me comprenden, entre comillas, ¿verdad? Guido Berbeck parece ser que no fue un jesuita como tal realmente, pero sí que fue contratado, pagado y entrenado y enviado por ellos.
Pasó por largos estudios de ingeniería antes de entrar finalmente en el seminario de Auburn, en el estado de Nueva York. De ahí salió como pastor protestante. Esa fue, hermanos y oyentes, la inteligente manera por parte de los jesuitas para introducirse de nuevo en Japón una vez siglos cruzados, tras 2 siglos después. Con alguien sin un pasado ni registro en la orden jesuita, simplemente pues mandado por ellos y adoctrinado por ellos, para evitar que los japoneses no sospecharan ni investigaran. Pero como cristiano holandés, en 1863, Guido Verbeek empieza a dar clases en las escuelas para estudios occidentales en Nagasaki. No predica la Biblia, ya que estaba prohibida, pero tampoco levanta sospechas, ¿verdad? También publica el primer diccionario inglés-japonés, que es una de las prioridades de los jesuitas cuando se infiltraban en una cultura, crear un diccionario que uniera esas dos culturas, ¿verdad? E idiomas. Y ahora les voy a hablar del emperador Meiji. En 1868, el supuesto protestante Guido Verbeek, enviado por jesuitas, ya lleva 9 años en Japón y se gana la confianza de la política actual. El emperador Meiji sube al trono con tan solo 15 años. Este será responsable de todas las reformas que abrirán el Japón a Occidente. Guido Verbeek, casualmente de nuevo, digo entre comillas, tendrá un gran papel en el nuevo gobierno. Da clases en la Universidad Imperial de Tokio, donde el emperador será desplazado a fin de cortar con sus antiguos consejeros. El futuro primer ministro de Japón pasará por las manos de Verbeek, continuando con la vieja tradición jesuita de formar a las élites políticas. Y en 1869, año más tarde, nuevamente un 15 de agosto, se instauran 6 nuevos ministerios, entre ellos el Ministerio de Educación, en el que Verbeek jugará un rol tan importante que todavía hoy se le considera el padre del sistema educativo japonés, y la Oficina de las Religiones, que va a organizar el famoso sintoísmo de Estado. El sintoísmo de Estado, impuesto en un sistema rígido y administrativo, que permitirá lanzar una inquisición contra todas las prácticas culturales del Japón, bajo el pretexto de verificar aquellas que incorporan bien un culto al emperador. Esta será una herramienta ideal para permitir a los jesuitas identificar y tomar el control de diferentes movimientos religiosos. En 1873 se levanta la prohibición sobre el cristianismo. Después de 14 años de trabajo, Guido Verbeek consigue restaurar la política, abrir el paso de nuevo al jesuitismo y ahora solo queda transformar la espiritualidad. Pero el plan es tan astuto y ambicioso que hasta el día de hoy la sociedad que se interesa por un tipo de espiritualidad alternativa ignora su procedencia y verdadera finalidad. Es a partir de aquí donde vamos a ver cómo surge, amigos y hermanos y oyentes, y se gestiona el espiritismo en las creencias religioso-espirituales. Hablemos ahora de Mikao Usui. Mikao Usui fue el fundador de un sistema de armonización natural denominado Reiki. Les suena a muchos, ¿verdad? Considerado como una medicina complementaria y alternativa. Entre 1914 y 1920, Mikao, según se cuenta, recibe la iluminación después de meditar 21 días en la cima de una montaña sagrada de Japón. En esa montaña sagrada ve descender una gran paloma blanca encima suyo, en el cual contempla los símbolos del Reiki que aparece ante sus ojos. Y él tendrá desde entonces el don de curar milagrosamente a las personas y transmitir ese poder. Bien, pues hermanos y oyentes, Mikao fue un jesuita encargado de dar a conocer esa nueva práctica, que al no ser una religión, cualquiera puede acceder a ella sin importar la creencia que tenga, algo astutamente ideado. Algo más ideado y elaborado y estudiado que lo que consiguieron con Mateo Ricci en China, que era fusionar religiones.
Es decir, ahora cualquier religión o cualquier creencia religiosa, cualquier persona con cualquier creencia religiosa puede aceptar el Reiki. Esto se regaría por todo el mundo con esa estrategia. Pero lo que realmente se extendería por todo el planeta, saliendo desde Japón como una exótica práctica curativa desde el mágico y atractivo Oriente, era realmente la expansión del espiritismo a toda persona creyente o secular. Hablemos un poquito del Reiki. El Reiki es un tipo de medicina alternativa japonesa considerada como pseudoterapia, ¿verdad? Esto es lo que se nos vende, englobada dentro de las terapias de energía. Sus practicantes utilizan la imposición de manos o el toque terapéutico para que desde las palmas de las manos se transfiera una energía universal hacia el paciente con el fin de promover la curación emocional o física. La existencia del ki, que es como se denomina esta fuerza, esta energía, nunca ha sido demostrada. Esa es la definición oficial del Reiki. Pero proveniendo de los jesuitas, es muy dudoso que esa práctica sea con intención sanadora y altruista. Reiki es una palabra sánscrita compuesta, una palabra sánscrita compuesta, perdón, que significa energía universal. Es decir, el rey es energía y es vital. Es algo como una energía universal vital. Las palabras provenientes del sánscrito se traducen al chino y en ocasiones al japonés. Y del chino o japonés se suelen traducir a idiomas europeos, por lo general al anglosajón, del que luego se traduce a otros. A veces en Occidente se traduce Reiki como espíritu, rei y energía, ki, del chi en chino, o concluyendo, perdón, significa energía espiritual. Pero en realidad la palabra rey, es decir, espíritu, no se refiere a nuestros dones espirituales, sino a los espíritus. De ahí la palabra espíritu, es decir, a fantasmas, concretamente demonios. Los maestros Reiki dicen conectarse con energías que las denominan como fuentes de sabiduría, que aparecen desde los niveles superiores. Esto no es más que demonios que interceden con la persona. Y ésta cree que recibe energías, pero su mente está a merced de esos espíritus. El Reiki es, al igual que el Kundalini o la práctica de la Ouija, estados de conciencia, donde la mente queda en blanco y son puertas abiertas a esos espíritus, es decir, esos demonios. El cristianismo católico era demasiado dogmático para ser verdaderamente universal. Entonces, desde Japón utilizaron e impulsaron estas prácticas espirituales para conquistar al mundo. Una vez se cree en el Reiki, uno está dispuesto a creer en cualquier cosa. Veamos otras prácticas, oyentes y hermanos, espirituales que promueven en la actualidad los jesuitas e incluso la misma Iglesia Católica. Tenemos, por ejemplo, la espiritualidad ignaciana y el eneagrama. La espiritualidad ignaciana y el eneagrama son dos tipos de ejercicios espirituales que ejercen algunos católicos. Supuestamente son ejercicios para la comunión espiritual y de uso a modo devocional. Vamos a ver uno de sus orígenes y qué son en realidad. Bien, Ignacio de Loyola, el fundador de la Orden de los Jesuitas, escribió un libro titulado Ejercicios Espirituales. De ahí proviene la llamada espiritualidad ignaciana. Con este libro lo que enseñaba es organizar pequeños grupos de estudiantes para enseñarles a ser maestros de una imaginación, lo llamaba él. En estos ejercicios mentales estaban los sentidos de la persona que se impregnaban con las fuerzas del subconsciente, creando un estado de autogestión mental. En este estado podían tener visiones prearregladas, como le llamaban, o sesiones de oración intercaladas con respiración y silencio. El esfuerzo mental era tal que luego de estos ejercicios las personas necesitaban un periodo de 30 días para estar listo y poder realizar otra sesión. Estos ejercicios siempre se realizaban con la ayuda de un supervisor, que en aquel tiempo fue el mismísimo Loyola.
Muchos católicos practican también a modo de terapia el llamado eneagrama. El origen del eneagrama se sitúa en la antigua Persia. Vean de dónde viene, Persia. Conocen la profecía. Sabemos que Daniel 2 y Daniel capítulo 7 nos habla de esos imperios paganos que fueron sucediendo. Bien, pues fue Babilonia. Dijéramos que Persia, unidad Medo-Persia, fueron los que derrocaron al imperio babilónico, pero no dejó de ser una sucesión de imperios paganos. Pues bien, el origen del eneagrama, una espiritualidad católica, se sitúa en la antigua Persia. Los maestros sufíes integraron y desarrollaron el eneagrama, que ha llegado a la actualidad, y fue utilizado en su origen como guía para el crecimiento personal y también como guía espiritual. El chileno Claudio Naranjo, a partir de su relación con el difusor boliviano Óscar Ichazo, a quien conoció en el curso de sus experimentos, crearon el eneagrama de la personalidad o la psicología de los eneatipos, que constituye una poderosa herramienta de desarrollo de la conciencia a partir de un autoconocimiento transformador del propio carácter y del camino de progreso hacia una conciencia superior. Vemos cómo estos ámbitos y estas definiciones, ¿verdad? Conciencia superior, esto es algo muy de la New Age, de la nueva era, esto no está acorde con las Sagradas Escrituras. Estas dos vertientes espirituales, el eneagrama de la personalidad y la psicología de eneatipos, vemos cómo se alejan de lo que es el cristianismo en sí. La Biblia y el cristianismo no enseña a tener estas prácticas espirituales, y a lo que más se asemejan es a una espiritualidad oriental. Bien, y por un lado, los ejercicios espirituales ignacianos, donde se nos habla de fuerzas del subconsciente, estados mentales, respiración y silencio, son los ejercicios que se usan en las prácticas como la meditación en la India, China o Japón, donde se enseña a dejar la mente en blanco, que ya hemos dicho anteriormente que es una condición para que la mente esté sujeta a la vulnerabilidad, para que estos espíritus demoníacos accedan a nosotros. Es decir, que por otro lado, el eneagrama, el famoso eneagrama, ya vemos que tiene sus orígenes en Persia, cultura pagana, como os digo, que lo usaban como una de sus guías espirituales, y como incluso lo practicaban los mismos sufíes, es una cultura totalmente pagana. Una de las prácticas de los sufíes era danzar, rotando el cuerpo en círculos con los brazos extendidos sin interrupción hasta entrar en trance para conectar con los espíritus. Es decir, esto no tiene nada que ver con el cristianismo. Estas prácticas no son más que la secularización en las iglesias, la fusión de religiones para crear una espiritualidad semejante a la nueva era y la mezcla del gnosticismo esotérico y ocultista para llevar al mundo religioso al espiritismo, hermanos. Vemos cómo astutamente los jesuitas fueron hilando año tras año, década tras década y siglo tras siglo todo hasta llevar al mundo cristiano a tener prácticas espiritistas, hermanos. Y ahora vamos a hablar de la idolatría, algo muy peculiar y de fuerte alcance, ¿verdad? En lo que es en la religión católica. Bien, veamos ciertos aspectos de la idolatría que venera la Iglesia de la Bestia, ya sea la idolatría como una de sus doctrinas o la idolatría litúrgica y simbólica. Bien, las vírgenes, hablemos de las vírgenes. Bien es sabido en la adoración a vírgenes que desempeña la Iglesia Católica, hay una gran cantidad de ellas. Son las que han ido apareciendo en diversos lugares, es decir, las vírgenes en las que se fundan las doctrinas de la creencia en las vírgenes es a raíz de unas apariciones, ¿verdad?, en diversos lugares y que son a las que posteriormente le da el nombre al culto de tales, como la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, Virgen de Lourdes, etc. No entraremos en las apariciones en sí, como evidentes mentiras y fraudes, que si no sabíais ya con anterioridad hasta este punto del estudio ya podéis deducir que en apariciones falsas, pero más bien mostraremos cómo a la luz bíblica adorar imágenes es algo, en todo caso, partícipe del lado oculto, es decir, de Satanás y sus espíritus. No adorar imágenes es un mandamiento de Dios. Es el segundo en las tablas de la ley de Dios,
que él mismo escribió con su propio dedo. Dice Éxodo 20, versículo 4 al 5, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Hay un Dios, el único y verdadero Dios al que tenemos que adorar. Todo lo demás es idolatría y, por lo tanto, adoración al enemigo. La Iglesia Católica, para seguir adorando a la Virgen María y seguir teniendo culto a todas las imágenes que adornan en sus iglesias, catedrales, monasterios, etc., en su catecismo de los 10 mandamientos eliminaron el segundo mandamiento y el último lo dividieron en dos para que siga sumando los 10 mandamientos. Con esa autoridad, sin más, esto nos decía y advertía y profetizaba ya Daniel, en el libro de Daniel. El profeta Daniel lo predice así en Daniel 7, versículo 25. Dice, y pensará cambiar los tiempos y la ley. Al final del libro de Apocalipsis se describe cuando Juan, tras recibir las visiones que Jesús le transmitió a través de un ángel, se postra a los pies de éste para adorarle. Esto lo vemos en Apocalipsis 22, versículo 8. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba esas cosas. Pero el ángel no le permite hacer esto. Si seguimos leyendo, versículo 9 del capítulo 22, donde dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. ¿De quién hay que adorar? Oyentes, hermanos, a Dios, al único Dios verdadero. Ni tan siquiera a los ángeles, dice la Biblia, que no debemos adorar, solo a Dios. Vamos a ver un ejemplo, ahora donde también deja claro esto. Pero tiene una enseñanza muy importante y algunos pasan por alto, incluyendo por supuesto a los católicos también. Es cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, cuando llevaba 40 días ayunando. Dice Mateo capítulo 4, versículos del 8 al 10, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bien, Jesús aquí deja rotundamente claro que solo Dios merece adoración y servicio. Cuando se practica la idolatría, se está adorando a algo que no es Dios. Satanás aprovechó el momento de debilidad física en la que se encontraba Jesús para intentar que le rindiera adoración. Una de las enseñanzas que hay en esta historia es que el enemigo y gran engañador intentará siempre que adoremos a lo que sea menos a Dios. Si lo intentó con el mismísimo Jesús, seguirá haciéndolo con el mundo entero, y el método que usa lo hace mediante la Iglesia Católica. O te postras y adoras a Dios o lo haces a Satanás. No hay término medio. Así será cuando llegue el fin del conflicto de los siglos. Pero eso es en el último capítulo de la Biblia, como hemos visto en Apocalipsis 22, el cual deja claro quién debes y no adorar. Bien, y algo muy representativo para sustituir a Dios es el sol. La Iglesia Católica Romana, en su simbología, siempre está presente el sol en todas partes. En la Basílica de San Pedro del Vaticano, que es un lugar muy importante para todos sus fieles, sino el que más, se encuentra el sol como aureola en la cabeza de la estatua de Pedro. Por encima de él, en el techo, hay también otra figura de un sol. En el centro de la basílica se encuentra un sol destellante de oro. En columnas, altares, cruces, todo se detallan soles. Los utensilios, incluso para la comunión y la vestimenta del sacerdote, muchas veces se evidencia el sol como adornos. En muchos de estos símbolos del sol, como el gran sol que se sitúa en el centro de la basílica, se distingue un ave. Supuestamente evidencia y alude al Espíritu Santo, pero el sol junto a un ave
se usaba en todas las culturas paganas. El dios Sol se representaba también como un ave. Esto se originó en Egipto y se expandió hasta Roma. El dios Sol de Asiria se representa como un ave alada. El dios Sol egipcio Ra y Horus tienen la forma de un ave. El famoso ave fénix también es el simbolismo del culto al Sol. En Roma se usaba el ave, símbolo del dios Sol, en sus mástiles y banderas. El pan redondo, conocido como la hostia, junto al vino, ofreciéndolo en sus cultos, no lo rinden como culto al Espíritu Santo, sino al dios Sol. De hecho, el pan tiene forma de sol. Roma fue la que le puso nombres a los dioses de la semana, nombrando cada día a un planeta como el lunes Luna, martes Marte, miércoles Mercurio, ¿verdad? Así hasta llegar al domingo. El domingo está relacionado con el sol. Domingo en inglés, ¿qué quiere decir, hermanos? Sunday. Significa día del sol. El emperador Constantino, en el año 321, implantó el domingo como el día del Señor, consiguiendo así que todos los que simpatizaban con la Iglesia Católica rindan culto al sol en el primer día de la semana y se interponga al verdadero día del Señor, que es el sábado, el día séptimo de la semana. El símbolo de la orden de los jesuitas, sin más, es el sol. Y hablemos sobre una cruz, y no la de Cristo, la cruz torcida. Los últimos papas de Roma han usado en eventos un bastón torcido que en la parte superior muestra un Cristo, pero un Cristo, hermanos, demacrado y repulsivo en esa misma cruz. El papa que más lo usó y se le asocia a él fue Juan Pablo II. Esa cruz es un símbolo siniestro, usado por los satanistas en el siglo VI, que había sido revivido para la época del Vaticano II. Esta era una cruz torcida o rota en la cual se mostraba una figura repulsiva y distorsionada de Cristo, que los practicantes de la magia negra y brujos de la Edad Media habían usado para representar el término bíblico, la marca de la bestia. Varios papas han llevado ese objeto y lo sostienen ante las multitudes para que sea reverenciado por ellas. Toda esa gente no tiene ni la menor idea, hermanos, de lo que representa eso. Ese es el mismísimo anticristo. ¿Y qué decir de la mitra? El jefe de la Iglesia Católica, el llamado Papa, lleva como símbolo de su supremacía una mitra con forma de pez con la boca abierta. La explicación oficial de la Iglesia Católica dice que la mitra simboliza al cristiano, teniendo así forma de pescado en la relación como por Cristo en los panes y peces. Sin embargo, el origen de la mitra es mucho anterior al cristianismo. En Babilonia, el sumo sacerdote del culto a Semiramis llevaba una mitra como símbolos del dios Dagón, el dios pez. Bien, ya vemos cómo mediante imágenes y símbolos la adoración que se ejecuta en la Iglesia de Roma no es precisamente al Dios Todopoderoso. Sutilmente, pero a la vista de todos, se adora y venera a los dioses paganos de culturas antiguas que llegaban a rendir culto y sacrificios abominables. El simbolismo y la veneración es para los malos espíritus y la serpiente antigua, es decir, Satanás. Hablemos ahora de las iglesias del falso profeta, algo que tiene relación proféticamente con la imagen de la bestia. A mediados de los años 90 comenzó un movimiento, sobre todo en iglesias llamadas pentecostales y neopentecostales, un movimiento en el cual fue precursor y el nombre más conocido un tal Ronnie Howard Brown. Esta persona, Howard Brown, es un evangelista estadounidense, fue el pastor de la River Church en Tampa Bay, donde se hacían reuniones de avivamiento, ¿verdad? Avivamiento pentecostal y carismáticos. Brown creó un fenómeno religioso que se llamó borrachera espiritual o el espíritu de la borrachera. También se le llamó como el avivamiento de la risa, cuyo movimiento, él mismo, al ser su creador y fundador,
se autonombró el cantero de Dios, alegando así que él era el que les impartía ese estado, ¿verdad? Suministrando ese vino que recibía de lo alto y los embriagaba con el Espíritu Santo. En este fenómeno, las personas que asistían a su culto de repente irrumpían en carcajadas e risas incontrolables, aparentemente sin razón alguna, al poner el líder sus manos sobre alguien. Los ataques de risa solían ser de apariencia incontrolable y a veces creaban una sensación irrefrenable, lo que podía llevar a brotes histéricos. Los inducidos a estos estados también caían al suelo y se revolcaban, ya sean con la actitud de la risa como un letargo. Bien, posteriormente Kenneth Copeland, un famoso predicador, cantante y televangelista, pregonador del Evangelio de la Prosperidad, también siguió estas corrientes espirituales, entre comillas. Copeland presentó y realizó en sus programas televangélicos, a modo de shows, estos fenómenos, incluso junto a Rodney Howard Brown. En estos eventos escogen invitados o voluntarios del público y les afijan ese espíritu de borrachera. Los sujetos actúan según el predicador les pide, que suele ser de modo chistoso y burlesco. Un supuesto evento de avivamiento espiritual se convertía en un show cómico televisado. Kenneth Copeland, junto al ya fallecido Tony Palmer, fueron las piezas claves para declarar en un evento ecuménico que el protestantismo ya murió, ni más ni menos. Palmer anunció en 1999, que proviene de estas, vamos a decir, doctrinas o terapias, prácticas espirituales, como era el espíritu de la borrachera, donde se revolcaban por el suelo, emitían risas incontrolables y demás. Fue el que lideró un movimiento ecuménico donde se declaraba que la protesta que inició Lutero ya había muerto, es decir, ya estaban unidos a la Iglesia Católica. Esto es la profecía en pleno cumplimiento, hermanos y oyentes. El camino a la unidad de lo que será uno de los dos únicos grupos que habrá en los tiempos postreros, los que acepten la marca de la bestia. El movimiento de borrachera espiritual, que digamos que lo lidera y representa Rodney Howard Brown y Kenneth Copeland, llega entonces, ya avanzado en los años 90, a Canadá, representado ahora por una persona llamada Randy Clark, un orador especialista en motivación. Randy Clark, en una pequeña iglesia cerca del aeropuerto de Toronto, en 1994, empieza a impartir avivamientos en la línea del fenómeno de la borrachera espiritual, cuyo movimiento se denominó la bendición de Toronto. La bendición de Toronto es el lugar donde catapultó estos movimientos e impactó a millones de personas, y tras esos avivamientos se han fundado miles de iglesias. La risa incontrolable, la euforia emocional, el éxtasis, los llantos, la histeria, en apenas 2 años, desde que empezó este supuesto fenómeno espiritual, prolifera por todo el mundo. En la segunda mitad de los años 90 se incorporan personas de diferentes cargos ministeriales de diferentes iglesias como Benny Hinn, Todd Bentley y James Robinson, entre muchos otros. Ya en los años 2000 en adelante, una serie de líderes prolongan este avivamiento espiritual. Destacan personajes que llevan esto a un nivel cada vez más alejado de lo bíblicamente espiritual, incluso fuera de lugar, como John Crowder, que denomina al estado en el que se encuentran los asistentes de sus congregaciones como Jehová Wana, comparando el estado bajo los efectos de la marihuana, pero espiritualmente, y con el patético atrevimiento de incorporar uno de sus sagrados nombres de Dios, Jehová, es decir, Jehová Wana, donde se adora a Dios bajo los efectos de la marihuana. Tremendo. Y Bill Johnson, de la iglesia Bethel, o Michael Brown, que practican en sus cultos el llamado túnel de fuego, lo que es en estos eventos sucede es que se va más allá de lo documentado hasta ahora. Los asistentes de este evento, el túnel de fuego, entran en un tipo de trance, tienen convulsiones, sacudidas con violencia, hablan galimatías, otros no paran de gritar,
comportamientos como animales, ataques de miedo, incluso ha habido reportes de personas echando espumarajos por la boca. Una manipulación emocional de que se alimentan unos a otros bajo la sugestión y el clima que se crea en estos lugares. Y eso obtiene una especie de efecto en todo esto. La famosa revista cristiana Carisma realzó y promocionó todo este tipo de movimientos también. Pastores de iglesias carismáticas y neopentecostales empezaron a impartir clases a miles de pastores en todo el mundo de estos nuevos métodos espirituales para que los introduzcan en sus iglesias. Es tal la demanda y el afán de transmitir ese método que muchos recurren al hipnotismo. Llegados a este punto, vamos a ver, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, concretamente en el Nuevo Testamento, ya que estas denominaciones comparten la idea de que ya el Antiguo Testamento quedó anticuado o abolido desde la crucifixión y resurrección de Jesús, y que la gracia sustituye a la ley de Dios. Bien, pues veamos con el Nuevo Testamento lo claro que deja la existencia de estos dos tipos de espíritus. Juan 14, versículo 17 nos dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En este texto vemos cómo Jesús le explica a los apóstoles que existe un espíritu, el Espíritu de verdad. Se detalla que es de verdad, es evidente que existe uno falso, ¿verdad? Es espíritu de verdad. Sabemos que el Espíritu de verdad es Cristo. Hay varios ejemplos que definen a un espíritu diferente que no es el verdadero Espíritu Santo en la Biblia. Pongamos el caso del Evangelio de Lucas, por ejemplo. Lucas capítulo 4, versículos 33 y 34 nos dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Bien, la definición de demonio inmundo en este versículo que da aquí el apóstol Lucas a este espíritu lo diferencia claramente del que relata Jesús como el espíritu de verdad. Es más, aclara que el espíritu de demonio conoce a Jesús y le teme, sabiendo que existen dos tipos de espíritus. Veamos cuáles son las señales y manifestaciones que evidencian y testifican la persona que posee ese falso espíritu. Nos dice Lucas 9:42. Mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió el espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y Marcos 9:20 nos dice: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Bien, vemos como la Biblia relata que Jesús sana a un joven endemoniado, tanto el Evangelio de Mateo como el de Lucas y el de Marcos, y explica este suceso, pero los de Lucas y Marcos aportan detalles al comportamiento de este joven poseído. Estos comportamientos, como podéis comprobar, son los mismos que se ven en estas reuniones, en estas prácticas, en estas iglesias. Sacudidas, violencias, revolcones, espumarajos, ¿verdad? Son los mismos efectos espirituales, en lo cual ya dejan de ser espirituales, sino que son espiritistas, que nos relatan los evangelios. Yo creo que ya podemos empezar a definirlos y nombrarlos como fenómenos espiritistas, yo creo, ¿verdad? Hasta entrado este estudio. El Espíritu Santo es un espíritu de paz. El apóstol Pablo dice a su carta a los Gálatas, en concreto Gálatas 5, versículos 22 y 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En su carta a los Corintios, 1 Corintios 14, 33, dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 3, dice que la unidad del Espíritu es el vínculo de la paz. También nos advierte en su primera carta a Timoteo que el verdadero Espíritu nos alerta de espíritus engañadores que traerán falsas doctrinas prediciendo la apostasía. Dice primera de Timoteo 4, versículo 1.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si estos fenómenos en estas iglesias no son el resultado del Espíritu Santo, ¿de dónde provienen y quién o qué los realiza? Los actos corporales que efectúan las personas que están bajo ese trance en esas iglesias no son algo nuevo ni es nacido de estas nuevas denominaciones neocristianas. Ya había sectas ocultistas y seguidores del movimiento de la nueva era que lo practicaban y siguen haciéndolo. De hecho, son conocidos los casos que por irresponsabilidad e ignorancia del peligro de estas prácticas han quedado con tics y movimientos involuntarios de por vida, a consecuencia de todo esto. Pero tampoco fueron ellos los pioneros. Todas estas prácticas o fenómenos provienen del hinduismo, de la energía vital como la llaman ellos, el Kundalini. Esta energía se representa en simbología ni más ni menos como una serpiente, es decir, como a Satanás en Génesis 1, enroscada en una especie de caduceo con alas, y trata el tema de los chakras y demás. Estas energías se transmiten de una persona a otra con el llamado Shaktipat, palabra que proviene del sánscrito y significa toque de energía. Suele transmitirse poniendo las manos sobre el que va a recibir la energía en la cabeza, justamente como hacen los líderes o pastores en sus iglesias. Los síntomas de la transmisión de la energía Kundalini mediante el Shaktipat son desde emociones variadas como alegría, risas y amor hasta movimientos involuntarios, sacudidas, gritos, euforia e histeria. Por otro lado, tenemos la variante que hemos mencionado antes, que era la demanda tras la expansión de estos movimientos, en la bendición de Toronto, que las personas recurrían al hipnotismo. El hipnotismo, conjunto de técnicas y procesos mentales para dormir y someter a una persona, lo estudian a modo de cursillos algunos pastores. Para llevarlo a cabo a sus feligreses o incluso en iglesias. Hay pastores infiltrados. O sea, son expertos en hipnotismo contratados por los mismos líderes de iglesias o organizadores de estos eventos. Mediante programas de hipnosis, programan las mentes de los asistentes. Expertos ya retirados en hipnosis afirman que esta práctica es peligrosa, abre puertas para el control mental interdimensional y demoníaco, y no importa si es hipnosis regresiva o terapéutica. Así que, analizando que estos fenómenos provienen de culturas paganas y religiones orientales o prácticas de control mental, que no tienen nada que ver con el origen y desarrollo del cristianismo, lo que estas personas están haciendo es sumir a la gente en confusión y alejándolas totalmente de su salvación. Y dejando en claro que los actos y frutos de estos métodos y prácticas no son el espíritu de verdad que enseña la Biblia, sino el espíritu falso, que proviene de Satanás, la serpiente antigua. Esto es el espiritismo que la profecía nos enseña. Apocalipsis 13, versículo 15 nos dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. En este versículo de Apocalipsis, la palabra aliento en el original del griego es pneuma, que su traducción también es espíritu. En Génesis 1, versículo 2, donde se encuentra también esta palabra en hebreo, ruach, es el Espíritu de Dios. El Espíritu que hace mención en Génesis 1 es el Espíritu Santo, pero el Espíritu de Apocalipsis 13, donde se describen dos bestias, este Espíritu ayudará a la segunda bestia a formar una imagen, nos dice la profecía, para que se adore a la primera bestia. La primera bestia es la Iglesia de Roma. La segunda bestia es Estados Unidos como poder civil. Se volverá a unir el poder civil con Roma, así como en la antigüedad. Eso fue lo que mató a Jesucristo. Y la imagen de la bestia es la forma del protestantismo apóstata que buscará la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. El gran engaño que le espera a la humanidad es el mencionado en Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14, la famosa triple alianza. Apocalipsis 16, 13 y 14 nos dice:
Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pues bien, llegados a este punto de este estudio, de este tema, como hemos mencionado al principio del tema, interpretando la profecía con el método de interpretación historicista, hemos comentado que es el método correcto de interpretar las profecías y la Biblia en sí, porque se interpreta a ella misma, podemos llegar a la conclusión estudiando el libro de Daniel, las profecías de Daniel y el libro de Apocalipsis, la mención que hace en Apocalipsis 16, versículos 13 y 14, de el dragón, la bestia y el falso profeta, podemos llegar a la conclusión, todo en su contexto histórico, de que el dragón es el paganismo que se ha ido heredando en todos los reinos paganos. Esto nos lo hace ver en el libro de Daniel, sobre todo capítulo 2, capítulo 7. Ese paganismo se fue heredando de Babilonia a Medo-Persia, Grecia, Grecia, Roma y Roma inculcado al mundo creyente. Todo esto al final del tiempo se convertiría este paganismo en espiritismo. Así que el dragón representado en Apocalipsis 16, versículo 13 y 14 es el paganismo y el espiritismo. La bestia es la que nos menciona en el mismo Apocalipsis, es el catolicismo romano, y el falso profeta es ese protestantismo apóstata que se unirá a la bestia, que sigue los pasos de la bestia, de esas doctrinas falsas que ha inculcado al mundo, de las que las hijas de esa madre, como dice Apocalipsis, pues heredan todas esas doctrinas falsas, beben de ese vino, ¿verdad? Babilónico. La hermana White, Ellen G. White, una escritora que fue precursora en todo este tema de los que no conocen, este tema de, ella fue iluminada, se le fue dado unas revelaciones sobre todo en cuanto a profecía, pero todo conocimiento de la Biblia. Tiene unos escritos, ella fue una autora que escribió cerca de 100.000 páginas de manuscritos, tiene aproximadamente un centenar de libros y es la autora, si no la más, o la que más se ha traducido al mundo, es una de las autoras que más se ha traducido. No sé si es la más o dentro de las que más se ha traducido a nivel mundial. Ha sido sus libros traducidos a más de 140 idiomas. Y ella tiene unos comentarios sobre el contexto de Apocalipsis 16 muy interesante que les voy a leer. Dice: por el decreto que imponga la institución del papado en violación de la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos, ella es de Estados Unidos de América, se separará completamente de la justicia. Vean ahora lo que dice: cuando el protestantismo, que vendría a ser el falso profeta, extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, este es la bestia, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, este es el dragón, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Bien, esto está en Joyas de los Testimonios, un libro de ella, tomo 2, página 151. La asombrosa obra de Satanás, en su contexto, vamos a ver también más adelante otro escrito que nos dice: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. ¿Por qué nos menciona aquí la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo? Bien, la inmortalidad del alma es una falsa doctrina que la encontramos en la Biblia, es inculcada, producida por el enemigo desde el inicio, ¿verdad? Desde el huerto del Edén, porque la Biblia nos dice que tras la muerte reposamos,
dormimos hasta la resurrección, ¿verdad? En los casos de los creyentes. Es decir, hasta la segunda venida de Cristo. Unos despertarán para vida eterna y otros para muerte eterna, para muerte para la eternidad. Entonces, estas dos doctrinas son las que se han ido inculcando como falsas doctrinas por la bestia, inculcada a las hijas de la bestia, que hemos visto antes que son las iglesias del falso profeta, ¿verdad? Esas iglesias que beben de las falsas doctrinas de la bestia. En Apocalipsis dice que es la madre de las rameras, pues bien, esas madres tienen hijas, ¿verdad? Por si no, no sería madre. Son esas iglesias apóstatas, ¿verdad? Que beben de esas doctrinas, ese vino babilónico que se ha ido inculcando, ¿verdad? El resto de mundo creyente. Así que dice que los errores capitales de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, hemos dado una pincelada en este tema también, que el domingo es falso, verdadero día de descanso, el día de reposo y el séptimo día es el sábado, ¿verdad? Llamado la Biblia el Shabbat. Dice que bajo estas dos doctrinas, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo. Este crea un lazo de simpatía con Roma, es decir, la bestia de Apocalipsis 16, y dice los protestantes, que esto sería el falso profeta de Apocalipsis 16, de los Estados Unidos, serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Esto lo encontramos en el libro del conflicto de los siglos, página 645. Así que, oyentes, hermanos, llegados hasta aquí, este final de este tema, vemos cómo ya nos vaticina en las Sagradas Escrituras y la inspiración de todo ese paganismo que se fue sucediendo, heredando de imperio en imperio. Esto lo vemos en Daniel capítulo 2, en Daniel capítulo 7, en la Biblia, que luego esto se ve reflejado y se comprende más en el libro de Apocalipsis, en las visiones de Juan, que tuvo Juan, pues vemos cómo ese paganismo se ha ido heredando y cómo luego se ha infiltrado en el mundo creyente por Roma, por la bestia. Y este paganismo, con el paso del tiempo, lo que nos quiere decir Apocalipsis 16 y estos escritos que hemos leído desde la hermana White, de Ellen G. White, ese paganismo en el final del tiempo se convertirá en espiritismo, es decir, todo estará impregnado de espiritismo y será muy difícil ver si no estudiamos bien con profundidad la Santa Palabra, seremos engañados, ¿verdad? Esto lo dice mucho Pablo, sobre todo creo que es ahora, no recuerdo, la carta de Timoteo, también en la carta a los tesalonicenses, y seremos engañados. Entonces, ese espiritismo que impregnará todo, sobre todo Satanás está preocupado en impregnarlo en el mundo creyente. Es decir, en este tema que hemos tratado, el espiritismo en las iglesias es para hacer ver que ese espiritismo, el objetivo, la misión del enemigo es inculcarlo en las iglesias. ¿Por qué? Porque al resto del mundo ya lo tiene engañado, lo tiene en sus brazos, ¿verdad? Dice que es el príncipe de la potestad del aire, es el príncipe que reina en este mundo. Jesucristo viene para que tras 6.000 años demostrar su misericordia, su plan de redención, cuál es, para que nadie le quepa duda de por qué, ¿verdad? De muchas cosas. Y es hasta entonces que no se le quita todo el poder, pero el mundo, tras entrado el pecado, pues gobierna el enemigo. El enemigo tiene a todo el mundo engañado. No hace falta engañarlo con según qué estrategias. Esas estrategias que quiere infiltrar sobre el espiritismo en las iglesias es para engañar al mundo creyente, que es el que le interesa engañar, ¿verdad? Dice que aún los escogidos serán engañados, la palabra. Así que tenemos que estudiar la Santa Palabra en profundidad, darnos cuenta dónde están los errores, siempre buscar la verdad, que sabemos que es Cristo, Cristo es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Y pues como digo, para no ser engañados tenemos que estudiar la Santa Palabra con oración. Y invito a que hermanos que no conozcan bien este tema y no hayan profundizado sobre todo esto, pues que estudien, profundicen y que se den cuenta de qué engaños pueden haber estado viendo en sus iglesias o están viendo en sus iglesias, porque hay muchas iglesias donde
se ha inculcado grandes mentiras que son peligrosas, peligrosas hasta el punto de que sin saberlo son espiritistas. Así que hermanos, hasta aquí este tema. Hasta aquí todo lo que hemos estado estudiando. Eso es un tema que se hizo para profecía presente en mi ministerio hace ya casi más de 3 años. Creo que en el 2022 se hizo toda la investigación. No, no lo llegué a escribir todo porque es mucha información la que recopilé. Y ahora, pues pasados estos 3 años, lo quise lanzar en vídeo y también para un especial y para que quede en la Radio El Camino. Invito también a todos los que no se conectan, no conozcan, que vayan a escuchar y escuchen la Radio El Camino, donde presentamos verdad, donde presentamos mensajes de esperanza 24/7, 12 hermanos en los que estamos predicando esta palabra en esta plataforma que se puede escuchar en cualquier país de habla hispana. Así que hermanos, sin más les dejo. Mi deseo es que el Padre Eterno y su Hijo amado esté con todos ustedes y que sean bendecidos. Hasta otra, hermanos y oyentes. Maranata.